Comenzar esta mesa de hoy día. Mi nombre es Roberto Pereira, yo soy abogado, formo parte del IPIS y me han encargado moderar esta mesa hoy día. Bueno, la mesa tiene un título provocador, ¿no? Las filtraciones son el futuro del periodismo, es una pregunta que se plantea y sin duda está basada en la importancia, ¿no?, que tienen las filtraciones, no solamente para el periodismo en general, ¿no? Tiene una serie de aspectos y variables importantes. Por ejemplo, el caso, digamos, el gran megacaso de filtraciones data del año 71, ¿no? En mayo del 71 el New York Times comenzó a publicar los papeles del Pentágono, que fue una gran filtración que remeció, digamos, a los Estados Unidos y ha marcado toda una ruta, un derrotero no solo en el periodismo, sino también en el ámbito legal. Mucho más cercano acá, el año 2000 en Perú, la filtración de unos vídeos se trajeron abajo un gobierno de casi una década, del gobierno de Fujimori, ¿no? Y recientemente hay dos casos que también han estado en el debate público. Uno está ocurriendo en España, están juzgando al fiscal general por supuestamente haber filtrado una información a los medios de comunicación sobre una propuesta de acogerse a un beneficio, ¿no?, el empresario esposo de Isabel Díaz Ayuso. Y en Argentina, sin duda, los audios vinculados a una supuesta corrupción en el financiamiento de ayudas a discapacitados en Argentina. Y el otro caso más reciente, que es el de Carmen Aristegui, ¿no?, los Televisa Leaks, ¿no?, plantea también una serie de preguntas y de dilemas, ¿no? Es un caso que todavía no está cerrado porque está en desarrollo, pero sin duda el impacto ha sido muy importante. Todavía no sabemos finalmente la dimensión que va a tener este caso. Ya Carmen nos contará el caso. Pero dicho esto, sin duda, el tema de las filtraciones plantea también una serie de retos y de preguntas, ¿no?, que son las que están contenidas buena parte en el libro de Santiago O'Donnell, que se acaba de publicar, ¿no?, Filtraciones, que es un libro que documenta, que además lo recomiendo, documenta con mucho detalle, con una prosa además muy fácil de leer, muy entretenida, los principales casos de filtraciones que han habido en el mundo, ¿no? Pero además Santiago plantea una serie de ideas retadoras, ¿no?, una serie de ideas polémicas en relación con las filtraciones, ¿no? Yo voy a citar solo tres de ellas para ya abrir el debate y no seguir hablando. Por ejemplo, Santiago sostiene que no dice el futuro del periodismo, pero dice el último refugio del periodismo son las filtraciones, ¿no?, en el marco de una crisis que él relata del periodismo tradicional, si se quiere. Luego plantea cuestiones vinculadas que tienen repercusiones legales, porque Santiago plantea una suerte de propiedad, digamos, universal de la información, al punto que plantea una idea del punto de vista legal bien interesante, que es que él sostiene que un periodista podría incluso hackear información de interés público y no tener ninguna consecuencia legal, ¿no? Es decir, no solo recibir la información, sino involucrarse en la obtención de la misma, ¿no? Y en tercer lugar, el tema de los intereses que están siempre detrás de toda filtración, ¿no? Es decir, los intereses. Santiago usa una palabra que es bien gráfico de esto, ¿no? Hay tantos intereses detrás de una filtración como filtradores existen, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja eso, no? Desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista legal también. Bueno, yo quería simplemente fijar estas ideas en torno a la temática de la mesa y entonces comenzaría dándole el uso de la palabra a Carmen, ¿no? Carmen. Muchas gracias. Buenos días. Un gusto estar aquí en Colpin y Fopesa con este encuentro. Y pues sí, es una pregunta retadora. De las filtraciones son el futuro del periodismo.
Pues no sé si es el futuro, el presente, el pasado, no importa, en todo caso, donde lo pongamos en términos de tiempo. Desde luego es un elemento fundamental en el periodismo de los últimos tiempos. Mencionaste rápidamente algunos de los casos en donde hemos visto cómo la entrega de información, que puede ser información de proporciones gigantescas, como los casos que hemos conocido mundialmente, el Wikileaks, los Panama Papers, bueno, en fin, hay una larga lista, Guacamaya Leaks, que también hemos aquí comentado ampliamente, varios casos de alto impacto que han provenido precisamente de filtraciones, de entrega a los periodistas de volúmenes gigantescos de información que requieren incluso, además del trabajo de quien lo recibe, el llamado trabajo colaborativo. Son volúmenes de información que en algunas ocasiones suelen ser de alcance internacional, de alcance mundial, que requieren una coordinación colaborativa para poder procesar y establecer metodologías, establecer mecánicas, establecer modos de trabajo para extraer de ahí noticias, para extraer de ahí información que sea comprensible, verificable, que corra por los circuitos y estándares de prácticas periodísticas que permitan la publicación. Y todo eso se ha ido desarrollando a lo largo de los años y hemos, pues creo que construido una posibilidad muy importante en donde la pregunta de si las filtraciones son el futuro del periodismo, pues corre por ahí, corre por la posibilidad incluso tecnológica de obtener y de transmitir información de estas dimensiones. Esto es lo que hace distinto el tiempo que nos toca vivir, es decir, la cuestión tecnológica y la posibilidad de pasar de los papeles del Pentágono, que eran fotocopias, ¿no? O sea, los papeles del Pentágono, que es un punto de arranque para analizar las filtraciones de estos últimos tiempos de la humanidad, pues eran en papel, eran en fotocopias. De los papeles del Pentágono a lo que hoy estamos viendo, incluyendo las herramientas de la inteligencia artificial, pues es un brinco gigantesco. Y aquí el nombre del juego es mantener los básicos, mantener el tema de ¿para qué sirve hacer todo esto? ¿Cuál es el propósito, la razón de hacer periodismo? Pues eso se tiene que mantener intocado, es decir, informar, comunicar, dar a conocer, revelar, mostrar lo que está oculto. Todos esos principios básicos y esenciales se mantienen. Lo que cambia es precisamente la posibilidad de recibir, acceder, procesar y difundir de manera distinta a lo que históricamente teníamos. Y eso nos presenta desafíos múltiples que incluyen, desde luego, lo que se ha mencionado, que tiene que ver con el tema legal, que tiene que ver con el tema deontológico, ético. Hay ciertas cuestiones que deben prevalecer a la hora de tener estos volúmenes gigantescos. Hablando de nuestra experiencia reciente en México con esta investigación Televisa Leaks, tuvimos ahí varias cuestiones importantes que resolver, que tienen que ver precisamente con cuestiones inicialmente de identidad de la fuente. Cuando es una filtración, difícilmente uno puede decir este gigantesco volumen de información, 5 terabytes, en el caso de Televisa Leaks, al final nuestra fuente decidió decir, fui yo. Entonces, viene de la mano de contar por qué este muchacho que estudió para ser cineasta, se consiguió un trabajo en la principal televisora del país para hacer videos promocionales y acabó metido en una cosa que se llama Palomar, este lugar en donde la principal televisora del país y la principal productora de contenidos en español del mundo, y además ahora pues ya dominante en la principal cadena de televisión en español de Estados Unidos, que es Univisión, todo eso es Televisa, una empresa que cotiza en bolsa mexicana, que cotiza en bolsa de Estados Unidos, un gigante. Pues saber y demostrar que en las instalaciones de Televisa existe un lugar que se autodenomina Palomar, porque está arriba junto a la antena gigantesca icónica de la televisora, es el lugar donde están personas haciendo campañas, fabricando noticias, generando
información distorsionada, destruyendo reputaciones, impulsando carreras como Arturo Saldívar, que se convirtió en presidente de la Suprema Corte de Justicia del país y cruzó por Palomar toda su estrategia de comunicación, por un lado, y por otro lado, de descrédito a sus competidores, todo desde ahí. Y no es que no lo veamos todo el tiempo nosotros, porque vemos todo el tiempo en las redes sociales asuntos de este tipo que no sabemos de dónde vienen, quién los hace, cómo se fabrican. Y aquí la magia es que tuvimos la respuesta a todas esas preguntas. Supimos de dónde viene, cómo se hace, cuál es el modus operandi, qué tipo de mecánicas existen para fabricar, para crear algo que pueda destruir a alguien en cuestiones que llegaron a límites brutales, como fabricar una información para dañar a un magistrado de apellido Camero, y se fabricó una historia para acusar a su hijo menor de edad de violador. Tenemos, y lo presentábamos ayer, tuvimos complicaciones con el video, pero ayer presentábamos en la charla previa a esta, uno de los videos que más alto impacto nos causó, que nos muestra hasta dónde puede llegar un grupo de personas a la hora de decidir fabricar o dañar a alguien. En este caso, los trabajadores de Televisa que formaban parte de este grupo de personas, Palomar, tenían que encontrar la manera de dañar a ese magistrado, y entonces ellos, los propios trabajadores, escenificaron un momento en donde una de ellas se hizo pasar por una presunta mamá y otro de ellos, trabajador de Televisa, se hizo pasar por un presunto papá, y ambos ante la pantalla grabaron un video para acusar al hijo menor del magistrado de violador. De ese calibre las cosas. O acusar a Carlos Slim o a Ricardo Salinas, o una lista larguísima, decenas y decenas de campañas de desprestigio o de promoción según los intereses. No me detengo más en la anécdota porque podría estar aquí muchísimo tiempo, pero digamos, es un volumen de información que se tiene que procesar. Nos tardamos varios meses, no es que llega la filtración y la publicas al día siguiente, no es que llegó aquí 5 terabytes y vea usted lo que quiera, y no, hay que procesar, hay que identificar, hay que clasificar, hay que verificar, hay que identificar qué debe protegerse, en este caso 5 terabytes con todas las conversaciones, con todos los videos, ensayos, campañas, pagos, todo lo que uno pueda imaginar existe para colocar en redes sociales este tipo de información. Todo está ahí, meticulosamente revisado, y al final de cuentas no publicamos ni publicaríamos cosas que no tienen interés público. Por ejemplo, era gente de trabajo que al mismo tiempo que estaban armando una campaña negra, estaban mostrándose las fotos del bebé que llegó de la compañera de al lado. Entonces, en ese volumen de información hay cosas personales, hay fotos de niños, hay fiestas, hay un montón de cosas, y hay que seleccionar e identificar, obviamente, lo que tiene interés público y lo que es publicable. Cierro aquí diciendo que el tema de las filtraciones, efectivamente, pues se convierte en una posibilidad enorme de poder dar a conocer asuntos trascendentes para la sociedad, y podemos agregarle todos los dilemas que queramos, los dilemas legales, éticos, de cualquier tipo, pero al final de la historia yo creo que aquí lo que manda es la información. Si la información obtenida por filtración o por el método que fuera es real, es verificada, esa manda porque la gente tiene derecho a saber, tiene derecho a conocer lo que se obtuvo de la forma en que haya sido, y hay que contarle al público cómo se obtuvo, y hay que contarle al público la manera en que se obtuvo tal o cual situación de interés público. Así que yo creo que más que otra cosa deberíamos, si no premiar, por lo menos proteger a los alertadores. Aquí discutíamos con Santiago hace un momento, platicábamos hace un momento respecto a la palabra, ¿no? Incluso llamarles soplones o llamarles de esta manera es peyorativo. Nosotros preferimos llamarles alertadores, y a esos alertadores que por la razón que sea, porque habrá quien diga, es que trae agenda para dañar a alguien, puede ser. Muchas filtraciones desde luego tienen dedicatoria para dañar a alguien, y ese es un asunto consustancial
a este proceso. Pero si alguien tiene buenos o malos propósitos al dar a conocer algo, el periodista tiene que conocerlo, pero lo que manda es la información. Si lo que tiene esa persona con buenos o malos propósitos de difundir, no debería, desde mi punto de vista, alterar en lo más mínimo la decisión de publicar, siempre y cuando ese contenido sea de interés público, verificado, auténtico y que tenga alma esencial para ser publicada. Entonces yo pienso que al final toda esta derivación respecto a es que tal o cual persona entregó esto para dañar a tal o cual persona, pues puede ser la consecuencia colateral. Pero lo esencial, lo fundamental de los periodistas es saber si esa información debe o no ser publicada en función de sus propios méritos. Y yo me quedaré ahí porque hay poco tiempo y muchos expositores. Muchas gracias, Carmen. De hecho, digamos, en el lenguaje mismo, ¿no? Acá en el lenguaje en América se suele llamar chivato, ¿no? Término peyorativo. Peyorativo. Los anglosajones tienen un término más amable que es el whistleblower, ¿no? Sí, es el alertador, el que el llama la alertador. atención. El alertador. Bueno, gracias, Carmen. Santiago. Wow. Bueno, primero suscribo todo lo que dijo Carmen sobre el periodismo, no ahora, sino todo lo que dice siempre. Y aparte le agradezco mucho que no cayó en la gran trampa de Ricardo y de Roberto, que empiezan poniéndole un título, es el futuro del periodismo, como pareciera que yo lo que estoy diciendo soy el loco que dice, acá lo único que sirve son las filtraciones, todo el periodismo tradicional desaparece, todos ustedes están laburando al cohete porque lo que hacen no sirve para nada, hay que hacer filtraciones. Y entonces por eso me puse bien un saquito, una camisa para no parecer tan loco, ¿no? Pero un poco a lo que yo me refería es lo siguiente, si nosotros vemos cuál es el trabajo del periodista, ¿no? ¿A qué nos dedicamos, ¿no? Entonces decís, bueno, hace unos años creo que el principal trabajo que teníamos era dar noticias. Hoy en día ya no damos noticias, ningún periodista da noticias, creo que es muy raro, por ahí 1 o 2 veces por año podremos dar alguna noticia, pero en general la noticia la hace el tipo que llega y ve el accidente del auto y agarra el teléfono, la corporación que va a sacar un producto nuevo ya vende directamente, el abogado de fulanito ya tiene 80 redes para decir lo que quiere decir la persona, ya el periodista, digamos, ya no tiene la primicia. Entonces, bueno, otra cosa que hacíamos, cuando yo empecé, acá había 3 diarios, había, 4 o 5 diarios, 3 canales de televisión, 2 o 3 radios que tenían periodistas y daban noticias y nada más. Entonces, nosotros éramos los que contábamos historias. Nos encantaba escribir cosas lindas, grandes crónicas, que nos den la página entera. Hoy en día seguimos contando historias, pero primero todo el mundo cuenta historias, ¿no? Ya, viste, agarrá Instagram, agarrá cualquier cosa, y muchas veces son mucho mejores las historias que cuenta una persona que no es un periodista, las que contamos nosotros. O sea, tampoco ya tenemos ese monopolio, ¿no? Entonces, ¿a qué nos dedicamos? Bueno, por un lado curamos noticias, ¿no? O sea, yo por ejemplo soy editor internacional de Página 12, dirijo esa sección, entonces me llegan los cables, qué sé yo, y yo tengo una línea editorial que es la de Página 12, que quiere que diga ciertas cosas y que no diga otras, entonces trato de adaptarme a eso y cuando no me adapto me llaman y me dicen, no, esto está mal, qué sé yo, bueno. Algunos conocen mi historia, saben que hace rato dejé de escribir en el diario, pero bueno, entonces, ¿qué es lo que queda? Hay un par de cosas que los periodistas, yo creo que es importante y que hacemos, ¿no? Por ahí, la más importante es, más allá de esta curación, que lo malo de la curación, ¿sabes qué es? Que yo, por más que escriba lo que escriba, por más que sea fascista, por el hecho de que yo trabajo en Página 12, me va a leer, me va a creer, me va a seguir de la centro izquierda hasta la extrema izquierda. No voy a llegar mucho a la derecha, salvo cuando publico filtraciones, porque ahí todo el mundo, hasta los tipos que se ven perjudicados por las filtraciones,
te dicen, sí, es verdad. Porque ahí ya no importa lo que yo digo, ya no importa que es el zurdito, lo que importa es el papel, el documento, como dice Carmen, la información manda, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol que nos queda? Para mí, ¿no? O sea, que es un rol que está desde el principio del periodismo, ¿no? Y que por eso es tan importante lo que decía Carmen de distinguir la información que es de interés público que es la de interés privado. El primer trabajo que hace cualquier periodista, desde el primer periodista hasta el último, cuando le llega una información. Bueno, ¿esto lo publico o no lo publico? Entonces, ¿cuál es la vara? ¿Qué es lo que mido? Lo hacemos inconscientemente directamente. ¿Esto es de interés público? ¿Esto es de interés privado? ¿Prevalece, mejor dicho, el interés público o prevalece el interés privado, ¿no? Y en eso basamos nuestras decisiones de publicar. Entonces decía, ¿cuál es el trabajo que nos queda, que claramente solo lo hacen los periodistas? ¿Y por qué los periodistas son tan importantes para el funcionamiento de las democracias en el mundo? Es el trabajo de mostrar lo que el poder quiere esconder. O sea, eso solo lo hacemos los periodistas. O sea, ir y buscar algo que está totalmente oculto por alguien poderoso que no lo quiere mostrar. Y esa es la definición misma de lo que es una filtración, ¿no? O sea, una filtración tiene dos características muy importantes. La primera es que muestra lo que el poder no quiere que veas. O sea, no puede haber una filtración si no hay alguien que está tratando de esconder eso que vos mostrás. Y la segunda característica es que ahí ya no alcanza una fuente me dijo, fulanito de tal opinó tal cosa, no sé, no, acá tenés que tener un documento y el documento, cuanto más primario y más directo, más impactante es, ¿no? Entonces, inclusive te diría que la gran característica de las filtraciones es que no importa tanto la curación del periodista, lo que importa es el documento primario. Acá, como dice Carmen, la información manda, bueno, lo que tiene una filtración es que el lector ya... En este mundo, digamos, el intermediario lo están cortando todo el tiempo, ¿no? Entonces, acá, una vez que vos haces una filtración, más allá de si te gusta o no Carmen Aristegui, vos vas directo al documento. ¿Está o no está? Me gusta. O sea, lo que importa es el documento. La curación es secundaria. Eso es distinto a cualquier otra clase de periodismo donde lo que importa es lo que dice el periodista y los documentos respaldan lo que dice. No, acá lo importante es el documento. Y lo que vos... Entonces, el lector... El visor, no sé cómo se, el audiencia, lo que sea, porque algunos documentos son escritos, otros son video, qué sé yo, base de datos, lo que sea. Uno mira eso y decide, por un lado, cuál es la veracidad de esto y por otro lado, cuánta importancia le doy. Y eso lo decide uno directamente con el documento. Casi, o sea, es cierto que es muy importante organizar esto y cuando estás hablando de terabytes, cuando estás hablando de grandes bases de datos, el trabajo del periodista es muy importante. Ayer lo hablábamos en la presentación de filtraciones con Arconada Mon. Yo le decía, mira, la historia de más impacto global que hiciste en tu vida son los Panama Papers. Es justo una filtración, porque después, si tengo tiempo, que me gustaría hablar un poco del impacto que tienen las filtraciones y por qué tiene tanto más impacto que cualquier otro tipo de periodismo. Le digo, pero, o sea, no solo tenés el impacto es enorme, sino le decía, por otro lado había 400 periodistas ahí. Si vos no estabas... No creo, iba a salir la misma información, no es tan importante que estés vos. Es cierto que él decía, yo tuve que hacer esto y lo otro, y hay que juntar los números. Y, seguro, es un laburo muy difícil trabajar la filtración, pero realmente hay 500 tipos que pueden hacer el laburo, se hace. Entonces no es tan importante que el periodista chequee el dato, lo importante es que el documento esté y que exista. Mira, una vez me dijo Assange, me dice... Le digo, ¿cómo haces para conseguir tantas filtraciones? Y me dice, lo difícil no es conseguirlas, lo difícil es publicarlas. No puedo decir que ese sea mi caso. Es muy difícil conseguir filtraciones todavía. Pero bueno, a lo que voy es que lo que estoy diciendo es que esto para mí, y sobre todo en esta época, primero es muy, muy, muy efectivo. Tiene muchísima potencia, porque ya te digo, te lleva a todo el arco. Las filtraciones de Spagnuolo, bueno, hoy está, después de no vamos a hablar de lo que es su nueva estrategia legal, pero digamos, todo el mundo, yo creo que 9 de cada 10 argentinos piensa que Karina Milei es coimera por ese video, hasta los mileístas
y habrá algunos acá, sí, el Javo ahí estuvo medio flojo, o sea, lo voy a votar igual, me encanta Milei, pero ahí pasó algo. O sea, nadie no cree que no hubo coimas ahí, porque no solo es el audio, es que tuvo una semana el tipo sin decir nada, estuvo el gobierno una semana sin decir nada y encima lo echó, ¿viste? Acá, confesión de parte, relevo de pruebas, ya está. Toda la Argentina, aunque lo amen a Milei, sabe, y esa es la potencia que tiene la filtración. Yo cuando publicaba los Wikileaks me leía a todo el mundo, no importaba que fuera zurdito de página 12. Entonces, por un lado, en este momento de que está todo tan disgregado, todo tan fragmentado, y es tan importante, por un lado, acceder al sentido común de la gente y formar sentido común, ¿no? Y me parece que tiene su atractivo. Y por ahí voy a tratar de terminar con esto, disculpen. A lo que voy de que es el futuro del periodismo, es que me parece que estas otras funciones que hacemos, o sea, para mí hay 4 grandes corrientes de comunicación pública. Está el periodismo, la propaganda, la publicidad y el arte o el entretenimiento. Saquemos un poco el arte y el entretenimiento, que todos sabemos lo que es. Me parece que hoy en día, en el trabajo que hacen los periodistas, es muy difícil distinguir cuándo están haciendo publicidad, cuándo están haciendo propaganda y cuándo están haciendo periodismo. O sea, yo trabajo para una empresa que tiene intereses comerciales, tiene intereses políticos, me baja línea. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Publicidad, propaganda o periodismo? No sé, pero te puedo asegurar que en Filtralix, en mi sitio, que es el único sitio del mundo dedicado a estudiar, informar noticias de filtraciones, no tengo intereses comerciales, no tengo intereses políticos, no me importa si la filtración viene de la derecha, de la izquierda, conservadora. Yo publico filtraciones y publico información sobre filtraciones. Entonces digo, me parece que filtraciones, por supuesto que filtraciones pueden ser operadas políticamente, todo lo que decía Carmen, estoy totalmente de acuerdo. Obviamente hay intereses, obviamente las filtraciones muchas veces son pantallas de la CIA. Bueno, hay mucho para hablar de la geopolítica de las filtraciones, que no es el momento, pero me parece que comparado con el resto del periodismo, si vos haces filtraciones es bastante más claro que no estás haciendo ni publicidad ni propaganda, porque encima una gran filtración le pega a la derecha, le pega a la izquierda, le pega al del centro, o sea, las fichas caen donde caen. Entonces me parece que en ese sentido hablo del futuro del periodismo de la filtración, que se sabe que cuando estamos haciendo filtraciones lo más probable es que estemos haciendo periodismo. Lo otro no sé. Así que bueno, los dejo con eso. Muchas gracias, Santiago. Ricardo. Bien, buenos días. Efectivamente, yo sugerí el término que digamos, convoca a esta reunión, que era la trampa, ¿no? Que era si son las filtraciones el futuro del periodismo. Carmen no cayó en esa trampa. ¿No? Es una pregunta que viene del libro de Santiago y le pregunté por el título. Solo que creo que me equivoqué porque tú no dices que son el futuro, sino es el refugio. No empleas la palabra futuro, pero refugio. Entonces, yo tengo 2 ideas ante lo que se ha dicho. La primera es que creo que no hay discusión sobre la importancia de las filtraciones y lo que hacen los periodistas con las filtraciones. Esa es una idea. Pero la otra idea, y a mí sí me parece válida la pregunta, es si es el último refugio del periodismo. Entonces, es una idea sobre la que me parece que vale la pena conversar sin sacarle la importancia que tienen las filtraciones. ¿Por qué digo, en primer término, que es algo que no tiene discusión? Porque el periodismo de investigación lo que principalmente hace es recurrir a una fuente que no quiere dar la cara. Entonces te da información que tú no la vas a atribuir, te puede dar un documento, te puede igual como toda fuente manipular, usar lo que quieras, pero el periodismo
sobre todo el de investigación, digo, porque suele no trabajar con fuentes abiertas, está en ese empeño. Y yo diría que ahora eso es mucho más difícil porque la corrupción viaja en escenarios completamente cerrados al escrutinio público. El propio avance tecnológico permite que haya conspiraciones y arreglos por detrás de las leyes de los países. Entonces es mucho más complicado, diría yo, conseguir grandes casos de corrupción. Entonces ahí los periodistas tratan de conseguir una fuente, incluso en lugares tan protegidos como son los bancos, ¿no? Estoy acordándome en este momento de la investigación del país que hicieron en Andorra, o una del Perú. En el Perú, el primer dato que hubo sobre la riqueza de Montesinos provino de una filtración que lo da un empleado bancario. O sea, un empleado bancario que a la vez accedió a un político, de ahí pasó un periodista, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que es el cómo el protocolo y la importancia de las filtraciones es abrumador. Yo he cogido todas las palabras que han dicho aquí Carmen y sobre todo lo que ha dicho Santiago sobre por qué es importante. Ahora, yo no sé si es tan importante, ese es, digamos, lo que mencionaría. ¿Por qué? Porque veo que hay un campo más amplio de indagación que el voltear notas, curar ¿no? Y digamos ser intermediador entre opiniones. Y esto lo digo simplemente por los trabajos que estamos viendo. O sea, hemos visto ahora trabajos espectaculares como son los de Televisa Aldis, que es producto de una filtración, como trabajos de campo extraordinarios. O sea, estoy pensando ahora, por ejemplo, en el recorrido que hace por Santo Domingo Martínez, ¿no? Para reportar el apartheid en Santo Domingo. Luego, estoy pensando también en varias investigaciones que Brasil ha presentado ahora, que son, digamos, de una búsqueda legal, abierta, con ley de información, ¿no? Y las múltiples formas de reportaje que conocemos. Yo no voy ahora a enumerarlas, todos las conocemos bien, pero pienso que se siguen produciendo grandes investigaciones con el reporteo tradicional del periodismo, y pienso que así va a seguir siendo. Y bueno, y si hay filtraciones, bienvenidas, porque naturalmente, salvo excepciones, en la filtración hay un encanto, hay un aura. Estoy pensando en esta abogada del ejército israelí que está presa porque decidió filtrar un video de una tortura a un palestino, ¿no? Entonces, aquí no había una filtración masiva. Gente como estas fuentes a veces pueden ser seducidas o convencidas por el periodismo, y al reaccionar va a decir, bueno, este periodista o esta periodista, ¿qué tan confiable es? ¿No? Porque está entregándote su vida, su seguridad, ¿no? Entonces, yo pienso que sí, es muy difícil tener un camino para las frustraciones. Como yo vengo a esta universidad y me preparo para recibir filtraciones, ¿no? Es lo que le preguntaste a Sánchez, ¿no es cierto? Entonces es difícil. Si llega, bueno, la publicamos, no hay problema, ¿no? Pero creo que el camino entonces es estar dispuesto a verificar, a hacer ese análisis que es muy importante, ¿no? El análisis es, bueno, publico si es auténtico, pero si esto está produciendo un desbalance
en la información de la sociedad, tengo que actuar también en consecuencia a la par que publicarlo. Por ejemplo, en el Perú y en varios países, los fiscales tienen como parte de su estrategia para convencer a la sociedad filtrar el paquete de casos de corrupción, o sobre todo los que comprometen a políticos, que por supuesto que son publicables porque son papeles que están sellados, tienen todo el viso y realmente son auténticos. Pero entonces creo que en esos casos hay un trabajo adicional, ¿no? Entonces esas son mis dos ideas simplemente sobre el caso, ¿no? Yo realmente recomiendo el libro de Santiago. Tuve el privilegio de leerlo antes de su publicación y realmente están planteadas las reflexiones que hay que hacer, ¿no? Es solamente una reflexión adicional sobre el aspecto legal, ¿no? Yo siempre he sido un defensor, y con el tiempo me he convencido más, de la defensa, digamos, de una búsqueda agresiva de la verdad, ¿no? Tan agresiva que a veces puedes estar al margen de la ley o violar la ley y, bueno, eventualmente pagar el costo por eso, ¿no? Pero creo que la dimensión legal es algo que hasta cierto punto puede, mejor dicho, la ley hasta cierto punto puede infringirse. O sea, yo diría, o debiera, ¿no? Cada cual puede libre de hacer lo que le parece. Uno podría estar implicado legalmente, y yo diría hasta a su propio costo, porque un juez va a decir, bueno, hasta qué punto intervino en esta interceptación o filtración o hackeo, ¿no? Entonces, yo creo que no debiéramos involucrarnos en el hackeo, ¿no? Esa es una idea que tengo. Y eso que soy bastante liberal en la búsqueda, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que, sin ser una práctica sistemática, puede pagarse por una información. He estado durante años reuniéndome con un perseguido de la justicia, ¿no? En fin, no se trata de poner ejemplos sobre eso, pero creo que bienvenidas las filtraciones y también creo que el periodismo con sus métodos tradicionales tiene bastante que dar a nuestras sociedades. Muchas gracias, Ricardo. ¿Hay algún espacio para preguntas? ¿Puedo contestarle a Ricardo? No, por supuesto. Cositas? Muy cortito, pero muchas gracias. Primero, y también te contesto a vos un poco. Yo nunca hackeé a nadie ni lo haría, no lo voy a hacer por ahora, por lo menos. Pero por un lado digo que la tecnología está yendo a ese lugar. En segundo lugar, que la distancia entre fuente y periodista, o sea, hasta ahora la fuente se criminaliza, el periodista no, pero la diferencia entre fuente y periodista está desapareciendo, porque hoy día todos podemos publicar, todos somos periodistas. Entonces, y lo brillante de que es Ricardo, que es un tipo brillante, me agarró mi punto más débil, touché completamente. Lástima que no hay jóvenes acá, porque me tocó justo donde... No, quiero estudiantes de periodismo, porque... ¿Sí? ¿Estudiantes hay? Bueno, escuchen, yo acá, esta es la demostración. Violé en este libro una de mis grandes reglas de periodismo y Ricardo la vio y enseguida se subió, que es
nunca usen absolutos. Acá está el mejor ejemplo de por qué nunca hay que usar absolutos. Nunca digan el mayor, nunca digan el menor, nunca digan el más fuerte, nunca digan el último, nunca digan el primero. Entonces yo digo, el último refugio, no, no es el último. Siempre va a haber alguien que te va a decir que ese absoluto está mal. Entonces nunca eviten los absolutos, salvo que sea... Nunca diga nunca. Exacto, gracias. Es que me filtraron tu libro. Pero más allá de eso, quiero insistir con esto. Yo cuando escribía en el Los Angeles Times me daban 3 meses y una sábana así enorme para hacer mis grandes crónicas. Yo eso creo que no existe más. Yo cuando digo que el mundo va hacia las filtraciones, yo estoy diciendo, esa es la tendencia. Va a haber cada vez más datos, va a haber cada vez más hackeo, a mí me gusta la era romántica. Yo prefiero como era antes y como dice Ricardo, que es muy lindo y que va a existir siempre, ojalá, pero claramente la tendencia no es hacia eso, es hacia esto, a lo nuevo. Eso es lo que quería decir. Le diste el titular a Uceda. Bueno, hay una pregunta. Sí, acá. Sí, ¿Qué por tal? favor. Buenos días, Mariel Fitzpatrick. Un breve comentario a lo que dijo Santiago y una pregunta a Carmen. A Carmen le quería preguntar qué pasó con este informante de todos este material de Televisa. Y un comentario, que quizás en esto diciendo, al menos en cómo lo expresó Santiago, yo creo que una filtración, si bien es la data y es la info, a veces una filtración, he trabajado en varias, es un dato perdido que en sí mismo no es una historia. Y que quizás el trabajo del periodista es reconstruir todo el dato, toda la historia alrededor y corroborar que ese a veces es un nombre, es una transacción, es el nombre de una sociedad o algo que es muy, muy sutil, un familiar, es el disparador de una investigación periodística, pero no es en sí que eso se pueda publicar así. Por eso yo reivindico que hay todo un trabajo periodístico sobre la base de filtraciones. Quería dejar ese comentario para seguir quizás debatiendo. Y la pregunta para Carmen era sobre el informante de la filtración de Televisa. Gracias, si quieres, si quieres bien. cuento lo de Germán Gómez García. Germán es un joven, estudió para ser cineasta en Guadalajara, consiguió un trabajo en la televisora para hacer videos, como dije, promocionales y de las telenovelas y demás cuestiones, y de pronto le empezaron a encargar cosas que salían de ese foco y entonces lo incorporaron a este grupo de individuos que se dedican a hacer estas campañas desde la propia televisora, en las instalaciones de la televisora y todo lo que aquí he contado. Nosotros ¿cómo llegó a nosotros? Con un correo electrónico. Nos mandó un correo electrónico para decirnos que tenía información que le podía ser interesante a la periodista Carmen Aristegui y le mandó un mismo correo a Televisión Azteca. Televisión Azteca no le hizo caso y nosotros lo contactamos. Hablamos con él, nos contó su historia y es una historia muy sencilla en donde simple y llanamente el muchacho lo que quería era amenazar a la televisora para que le pagara porque le había despedido la televisora. Después de 8 años de estar trabajando en la televisora, tuvo una circunstancia producto de una situación que fue narrada en los reportajes, en la serie de investigación que publicamos. Este chico tiene un trastorno límite de personalidad y tuvo un evento de esa circunstancia que generó una situación X en la televisora. Hubo una cosa donde él se sintió secuestrado. No me detengo mucho en el detalle, pero digamos, el evento en específico es algo en donde su jefe le reclamó que se había roto algo que él no había roto, o que se había perdido algo que no había perdido. Entonces él se exaltó frente al asunto, el jefe le dice, no sales de aquí hasta que no aceptes que fuiste tú, y el chico en esta circunstancia pues se fue exasperando y se creó una situación, producto de que el jefe no lo dejaba salir y él dijo, me está secuestrando. Entonces se dio una situación de esa naturaleza que acabó, para efectos prácticos, en que lo echaron de la televisora. El chico dijo, bueno, pues ya me echaron, ahora páguenme porque me echaron, porque me despidieron sin justificación, porque lo que ocurrió no es culpa mía, En fin, hubo un evento de esa naturaleza y el chico estaba peleando que le pagaran su liquidación. La televisora decidió no, la televisora dijo ya, adiós, no queremos saber más de ti, y entonces el chico tenía esta información. ¿Por qué? Porque
estas campañas en redes sociales requieren seguimiento 24/7, porque si la campaña va funcionando, que corra, pero si hay que ajustarle algo, se ajusta y van midiendo milimétricamente los efectos de la campaña, además de pagar para posicionar y viralizar y todo esto. Todo ese esquema está en esos 5 terabytes. El chico algún día le propuso a la televisora que, oigan, en lugar de que me estén llamando el domingo a las 3 de la mañana para que ajuste algo y tenga yo que venir a la televisora a ajustar tal o cual campaña, ¿por qué no me compran un disco duro y me lo llevo y me lo traigo a mi casa? ¡Ah, qué buena idea! Y entonces el chico iba y venía con su disco duro en la mochila. Y en ese disco duro venían todas las conversaciones, las indicaciones, las instrucciones, los videos, las campañas, todo lo que se necesita para hacer eso estaba ahí. Y el chico lo corren y se queda con el disco duro. Y dice, le manda un mensaje a su jefa en la televisora y dice, o me pagan o yo voy a dar a conocer esto que hicimos, que ustedes saben que está mal que lo hicimos. Y entonces dice, se lo daré a Carmen Aristegui, que él dice, es la periodista que más odia a mi jefe. Y yo estoy ahí como 300 veces, de lo que buscamos hoy, como 300 veces parte de estas campañas. Y yo dije, fueron ustedes miserables, ahora lo sé. Pues sí, es tremendo ver quién lo hizo, ¿no? Quién hizo esas campañas negras espantosas. Bueno, entonces el asunto fue que los amenaza de que si no le pagan, tal cosa. Esa es la primera motivación real, y la contamos. El chico fue creciendo, o sea, nuestra fuente fue desdoblándose y él mismo empezó a tomar esta conciencia de qué cosa hice, de qué fui parte yo. Y asume una postura autocrítica fantástica, y el tipo se va desdoblando, y entonces yo le digo, por tu protección nosotros estaríamos de acuerdo en que esto sea anónimo, que si tu seguridad o lo que fuera se ve en riesgo, nosotros podíamos explicarlo al auditorio y decir, esto nos lo dio alguien y tal cosa. Y él ya en este desdoblamiento dijo, no, yo quiero asumir que formé parte de eso y quiero contar. Por lo tanto, tuvimos los 5 terabytes y un testimonio genuino de un chico que quería hacer cine y que acabó haciendo esto, y un tipo con una sensibilidad muy particular, que fue atacado por el vicepresidente de Televisa, Javier Tejado Donde, que era el responsable de Palomar. Es la única figura de Televisa que salió a un control de crisis fatal, pero qué bueno que salió, porque entonces empezó a atacar al chico por su trastorno y porque era homosexual. Y empezó a desvirtuar a la fuente de esa manera y le fue en las redes fatal. Los medios tradicionales o los grandes medios prefirieron ignorar Televisa Leaks. La fiesta estuvo en las redes, lo potente, la importancia del asunto corrió. Sí, algunos periodistas, algunos articulistas, algunos pocos medios retomaron Televisa Leaks, pero fue muy interesante el asunto porque, déjenme hacer un paréntesis de 30 segundos, tan interesante fue el asunto del silenciamiento a Televisa Leaks en México, que una colaboración publicada en Deutsche Welle con los alemanes, escribió un texto que se llamaba Televisa Leaks, el escándalo que no fue noticia. Porque siendo el escándalo que es, muy pocos medios, en una suerte de temor reverencial o de lo que queramos al respecto, dieron espacio a Televisa Leaks. Pero en las redes y en otros espacios fue una bomba gigantesca. Y el chico, pues se convirtió en un personaje. Y entonces el chico ha dado una batalla muy interesante en la defensa de todo lo defendible en esto y asumiendo una responsabilidad, lo cual lo coloca en una dimensión muy potente, muy interesante, y lo ha ido, en este momento no es un asunto que esté en activo en este instante, pero lo hizo en el momento de arranque y en el momento en donde tenía que enfrentarse a la situación. Así que nuestra fuente, ¿qué pasó con nuestra fuente? Que se convirtió en espacios digitales en un personaje muy atractivo por asumir la responsabilidad, por narrar lo que sabe y por entregar a los periodistas estos fabulosos 5 terabytes. Che, Carmen, qué lindo esto del chico crece, me encantó. Sí. Y te puedo preguntar, él tiene idea quién es Assange, quién es No Snowden. estoy muy segura, pero yo creo que ahora ya lo sabrá.
Sí. Bueno, Te- tenemos que... Pero tenemos eso muy no- poco tiempo y tenemos dos preguntas que deberían ser concretas, al igual que la respuesta le pedimos, por favor. Perdón. Ya tenemos dos preguntas más. No tenemos tiempo, se nos fue el tiempo. Qué duro que estamos. ¡Qué duros! Oye, son peor que el fisco ustedes. ¿Qué pasa? Filtra tu protesta. ¿Tienes una invitación? Adelante. Venga. Acá Bienvenida. tenemos una pregunta. Sí. Buenos días, mi nombre es Hereida Prieto, soy de la Unidad Investigativa del Diario La Prensa de Panamá. Trabajé con Wikileaks y también en los Panama Papers. Cuando trabajamos en Panama Papers, la justicia nos llamó a testificar, claro, nos acogimos a las leyes de protección a periodistas. Pero en el caso de ustedes, ¿cómo los trató las autoridades? ¿También los llamaron? ¿Cómo fue? Ignoraron el la tema. persecución? Básicamente. No, muchísimo menos, salvo en Panamá. O sea, eso es lo loco, ¿no? Que No, es impresionante, ¿eh? Sí. algunas filtraciones te vas preso, otras filtraciones te dan el Pulitzer, depende de qué estás haciendo. Acá, ¿viste? ¿Por qué nadie dice, uy, le robaron la información al prestigioso estudio de Mossack Fonseca? ¿Cómo puede ser que acá hubo espionaje? ¿Qué sé yo? No, Panama Papers, como tenía la veña y el ok del gobierno de Estados Unidos, en todo el mundo se recaudaron millones de dólares, se juntaron cosas, hicieron juicio y nadie, obviamente, Mossack y Fonseca hicieron juicio en Panamá si les hackearon todo. ¿Cómo no van a decir, uy, acá me están robando la información y lo que hacen siempre? Pues fíjate, eso es muy interesante, las filtraciones, que siempre el que aparece acusado de la filtración, todo el poder, digamos, se pone contra el filtrador y quién es el hacker, quién consiguió la información, y no sobre los crímenes que muestra, digamos, la filtración. Entonces, creo que en todo el mundo en los Panama Papers no pasó nada. Te diría que en Wikileaks no pasó nada, salvo para el grupo íntimo de Wikileaks. A los demás nos dejaron re tranquilos. Yo creo que hasta fui a Estados Unidos varias veces después, y eso que tengo un capítulo entero en mi libro de Wikileaks, lo que decía Carmen, 300, no sé cuántas menciones tengo de la embajada y sin capítulo con eso. Hagamos las preguntas que para responderlas al no final. quise todas. acaparar. Sí. ¿Puedo hacer un comentario rápido sobre el tema de las autoridades? Ignoraron el tema, entre otras cosas, porque uno de los principales beneficiarios de esta maquinaria para favorecer o para desprestigiar gente, para destruir reputaciones o para impulsar carreras, es la de Arturo Saldívar, que gracias a este esquema y un posicionamiento muy importante se convirtió en presidente de la Suprema Corte de Justicia del país. Suprema. Mismo personaje que, además de ser presidente de la Corte Suprema, que está ahí en Televisa Leaks como principalísimo, se convirtió en el asesor de la presidenta de México y en el asesor del presidente anterior, y es el gran artífice de una desastrosa reforma judicial en México. Así que una figura muy poderosa está en el corazón de este escándalo, y lo más que dijo la presidenta cuando se le llegó a preguntar fue, él ya aclaró, dijo 8 veces en una frase, ya aclaró Saldívar, cosa que no era cierto porque él mandó una carta de réplica donde no rascaba, donde picaba. Así que eso es parte de lo que está ocurriendo con esta historia. Una pregunta, ¿están dando esto? Sí. Básicamente me pareció comprender que las filtraciones, dijeron, era algo que el poder no quería que se conociera, ¿verdad? Ahora, ¿no está la contracara riesgosa? Es decir, el uso por parte del poder de las filtraciones Sí. para... Completamente, sí. Yo recuerdo un caso brevísimo en Montevideo que me tocó. El gobierno de su época filtró algo que paralizaba la investigación de las muertes de Miguelín y Gutiérrez Ruiz. Bueno, me lo dieron a mí, búsqueda que era, decidió no publicarlo. Es la gran paradoja, ¿no? Que los gobiernos de Estados Unidos y de Gran Bretaña, que son los que persiguen a los filtradores, son los dos filtradores más grandes. Nadie filtra más que el gobierno de Estados Unidos, nadie filtra más que el gobierno de Gran Bretaña. Acá en la Argentina, claramente el gobierno argentino filtra mucho más que cualquiera. O sea, siempre los gobiernos son los más grandes filtradores y son al mismo tiempo los que persiguen a los filtradores. Si la filtración te gusta, es un gran ejercicio de prensa. Si la filtración no te gusta, es un hackeo ilegal de un chorro espía que te robó la información. Y eso exige más cuidados todavía, mucho Sí. más.
Hola, soy Chloe, no soy periodista, trabajo en libertad de prensa, en la defensa de periodistas. Incluso, Carmen, he trabajado mucho tu caso de Pegasus. Quisiera preguntarles, como periodistas, si después de publicar algo sobre, o sea, incluyendo filtraciones, si sienten que las amenazas que ustedes mismos sufren, o sea, por haber publicado, son, o sea, tomen como una violencia diferenciada. O sea, ¿es la forma de violencia que ustedes sufren después de publicar algo con filtraciones? ¿Lo viven, o sea, distinto que, por ejemplo, después de publicar otra forma de investigación? ¿Me explico? Y con eso cerramos. Quería hacer una pregunta a los tres periodistas en la mesa. Hace 15 años, si la memoria no me falla, estalló el principal escándalo masivo de filtración en el siglo XXI y de periodismo y de filtración digital con los Wikileaks, con el caso de Julian Assange en el 2010. Yo trabajo en una agencia de noticias hace décadas y una de las principales discusiones que se produjo al momento de la filtración y en el espíritu del título de la conferencia, con la salvedad de que estamos hablando si son el último refugio, había una discusión de tipo ético. Julian Assange era un periodista, un activista, un pirata que la prensa estaba legalizando, y de ahí en adelante las filtraciones masivas. No es casual que la partícula Leaks se haya adjuntado de ahí a la mayoría de casos, como hemos visto. Quería saber cuál es la opinión de ustedes como periodistas. Estamos legalizando la piratería, estamos convirtiendo a Assange, ¿es para ustedes finalmente un periodista? ¿Los que filtran se convierten en periodistas? ¿O hay que hacer más caso al activismo y el periodismo del siglo XXI tiene que ser activista para tener lectores? Falta una más. ¿Falta una más? No, para... Falta la respuesta a esa. Sí, falta la respuesta a dos, ¿no? Claro. Entonces, yo comienzo por la última. ¿Puedo? Venga. Sí, no. Luis Jaime, esa pregunta ya no se hace. Porque en este momento yo no podría decir públicamente, no es periodista, desde que hace sistemáticamente algún tipo de información, ¿no? Desde que es informador. Pero por otra parte, sí creo que el oficio de periodista tiene unos protocolos, unas normas, unos principios que son rotundos, más allá de cómo me llame. Puede llamar periodismo profesional, periodista viejo, lo que fuera. Y en esa medida no coloco entre esta gente a Assange, en mi caso particular. ¿No colocas a Assange? Assange sí, en ese sentido, sin decir que no es periodista, no sé, eso no me preocupa mucho, pero yo creo que Assange razona y actúa distinto que como actúa un periodista de redacción, por llamarlo de cualquier manera ortodoxa, ¿no? Difiero. Yo pienso que Assange sí es un periodista, obtuvo información valiosa para el mundo e hizo lo necesario para que se conociera. Esencialmente esa es la tarea de un periodista, desde mi punto de vista. Podemos encontrarle muchos recovecos, pero en el eje principal de la acción de Assange y de lo que ha sido Wikileaks, pues fue la posibilidad que tuvo de acceder de esa manera a un volumen gigantesco de información de impacto planetario e hizo lo necesario para que eso se conociera, incluyendo las diferentes fases que supimos se vivieron. En un primer momento fue de cierta manera de pase el que quiera ver todo este universo, fue una indigestión, eso no era periodismo, pero fue evolucionando en el camino el proceso y vino el punto donde se convocó a periodistas, periodistas que hicieron precisamente la tarea necesaria para que de esos miles y miles y miles de cables de documentos del Departamento de Estado y sus conexiones con las representaciones en el mundo se convirtieran en noticia. Y claro que hubo impactos de todo tipo y se convirtió en un antes y después. Desde mi punto de vista, Assange sí es una figura icónica de la información.
Sí, puede que tenga otras características, etcétera, pero en lo esencial, desde mi punto de vista, es alguien que accedió a información de interés público, hizo lo procedente para que eso se conociera. ¿Qué Claro, más sí. le podemos pedir? Yo coincido mucho con Carmen, obviamente también en un punto con Ricardo. Yo creo que sí, que es el más grande periodista de este siglo y no es el periodismo que me gusta ni es el periodismo que yo mamé, pero creo que es sin duda, como dice Carmen, un ícono. Y creo que lo más importante es cuando estamos hablando de qué es el periodismo, ¿no? Para mí no es tan importante lo que dice Ricardo de los protocolos. Para mí lo más importante de Assange, primero que consiguió más información que nadie y segundo, mucho más importante, que publicó más que nadie. Y no hay nadie que pueda decir que hubo algo que él tuvo y no publicó. Y no solo, yo sé que él publicó cosas que lo perjudicaron muchísimo. Acá tenemos al gran José María Irujo, que ha estudiado el caso Assange mejor que muchos, ¿no? Es un tipo que yo, la última vez que lo vi, acababa de ganar Trump las elecciones, gracias a él, gracias a las filtraciones que él había hecho de Hillary Clinton. Y yo estaba listo, te estás yendo mañana de la embajada, se acabaron tus problemas. Y lo veía que no festejaba. Y le digo, ¿qué te pasa? No. ¿Y sabes lo que pasó? A los 3 meses publica Vault 7, que es la mayor filtración de la historia sobre la CIA. Y por culpa de Vault 7, Trump lo manda a matar directamente. Se junta a su jefe de la CIA y lo manda a secuestrar y lo manda a matar. Un tipo que durante 6 años vivió en 2 cuartos, que ni siquiera podía tener un médico. Tenía todo para irse. Lo único que tenía que hacer era no publicar esa filtración. Y la hizo y se comió 6 años de cárcel de máxima seguridad por hacerla. Eso para mí es periodismo. Todo lo demás, ¿viste? Si esto y lo otro, bueno, para mí lo importante es eso y eso lo hizo. Ahora me decís, y por ahí está muy feo lo que digo, hay muchas cosas de él no me gustan, no voy a decir cuáles, pero bueno, se los pueden imaginar. Pero me parece que como periodista es indiscutido. Bueno, muchas gracias Santiago, Carmen, Ricardo, por esta interesante A todos, mesa. gracias. Gracias. Gracias.